Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es el deseo más grande que tengo en mi corazón para cada uno de ustedes que en esta mañana puedan verme y escucharme. Quiero a la vez agradecer al Señor Jesucristo esta oportunidad que me da como un privilegio de poderme dirigir a ustedes. Es una bendición y bueno, creo que es lo que Él espera de cada uno de nosotros, que su palabra venga a nuestra vida y que haga lo que Él quiere que haga en nosotros. En esta mañana yo quisiera presentar un mensaje importante, como todos los mensajes que encontramos en su palabra, en la palabra del Señor. Quisiera en el nombre de Jesús tocar este tema que tiene que ver con lo que es la sanidad de las heridas, titulado Sanando Heridas. Bueno, y quiero comenzar en esta mañana en el nombre de Jesús con una pequeña oración para que el Señor pueda dirigirnos en esta mañana a través de su Santo Espíritu de una forma muy especial como realmente queremos que sea. Oremos entonces. Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te bendecimos, te glorificamos. Queremos agradecerte por este espacio, por este tiempo, Señor, que nos permites como un privilegio para poder enseñar algo importante con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas abundantemente con tu palabra y que tu palabra que hoy viene a nuestra vida no pueda volver a ti vacía, sino que haga todo aquello por lo cual tú la envías a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra con amor, con alegría, con gozo, porque la Biblia dice que tu palabra es eficaz, es poderosa, y por eso la recibimos de esta manera, en el nombre de Jesús. Bueno, el tema, lo repito, es sanando heridas. Y quiero comenzar de la siguiente manera. Ningún ser humano puede ser portador de paz teniendo amargura en su corazón, ya que la amargura es letal para el alma y un mensajero de paz debe marcar la paz en el hogar, en su trabajo, en la iglesia y en todo lugar donde pueda encontrarse. La amargura afecta, eso lo podemos ver en la palabra del Señor, por completo el carácter de una persona, totalmente, y se manifiesta con dureza, se manifiesta con rigidez, se manifiesta con rencor y con odio. Con todo eso es posible que el ser completo no pueda reflejar la paz del Señor Jesucristo. Es imposible realmente. Cuando el carácter completo, el ser completo de una persona es obstaculizado por la amargura, no se puede irradiar la paz que el Señor Jesús nos da a cada uno de nosotros. En vez de ser un instrumento de paz, es un instrumento de amargura. Eso sucede. El dardo de la amargura se manifiesta al hablar. ¿Por qué se manifiesta de esa manera? Porque el tema que siempre se va a tocar va a tener que ver con ofensas, va a tener que ver con heridas. La amargura en una persona da como resultado deseos profundos de venganza, lo cual creo que no es nada agradable para el Señor. Y ese deseo profundo de venganza prácticamente es contra aquella persona que ha causado en nosotros alguna herida a través de alguna ofensa. Entonces, quiero hablar ahora acerca de cómo se origina la amargura, a manera de pregunta. Según el diccionario Océano, la versión del 2011, la palabra amargura significa aflicción, en primer lugar. En segundo lugar, esta palabra amargura significa sinsabor. Significa también disgusto y significa pesadumbre y melancolía. Imagínese usted teniendo eso nosotros en el corazón. ¿Qué podemos hacer para bendecir a alguien más, para ayudar a alguien más que esté atravesando por algún problema en la vida? Y se origina de la manera siguiente. La amargura se origina de la forma siguiente. Primero se recibe una ofensa y el problema está tal vez no tanto en recibirla, sino en no perdonar. Se recibe una ofensa y no se perdona. Al no perdonar, esa ofensa se convierte en ira. Ese es el problema. Esa ofensa se convierte en ira, luego la ira se convierte en resentimiento.
va escalando, va subiendo negativamente hablando. Y si la amargura no es eliminada, le da acceso a la depresión. Pero la Biblia, eso es lo más importante que nosotros podemos tener. La Biblia es el reglamento de nuestra vida y nos hace un llamado a perdonar cuando hemos recibido una ofensa. Eso es lo bueno, lo maravilloso de la palabra del Señor. Siempre nos corrige, siempre nos exhorta, siempre nos ayuda. Y aunque cuando nos exhorta lo veamos como algo fuerte en nuestra vida o negativo, siempre va a ser para bien. La palabra del Señor, que es una norma para nosotros, nos hace ese llamado a perdonar cuando hemos recibido una ofensa en la vida. Un día, un discípulo llamado Pedro, discípulo del Señor Jesucristo, le hizo al Señor 2 preguntas, bien interesantes esas preguntas. Le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Imagínese, preguntar es bueno, es maravilloso, porque así es como podemos salir de la ignorancia, ya que muchas veces nosotros tenemos una forma de ver las cosas y creerlas, pero podría decir que no siempre van a ser a la manera o al deseo del corazón de Dios. Entonces vino ese discípulo llamado Pedro y le dice al Señor, le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le preguntó de nuevo, teniendo él una norma, una forma de ver las cosas, le dice hasta 7. Jesús, obviamente con la sabiduría que él tiene, contestó a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso lo dice en Mateo capítulo 18, en los versículos 21 al 22. Hasta 70 veces 7. Quiero enseñar algo aquí. No es que el Señor Jesús esté hablando de un número en específico, sino que lo que el Señor, al responderle al discípulo llamado Pedro, diciéndole, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, se refiere a que nosotros, cuando hemos sido ofendidos, debemos de tener el hábito de perdonar siempre. Cada tiempo, en cada día de nuestra vida, tenemos que perdonar. Por eso le contesta, te digo que hasta 70 veces 7 debes de perdonar a tu hermano que te ofende. Jesús le contestó de esa manera a este discípulo llamado Pedro. Hay otro texto en la Biblia que lo dijo, inspirado por el Señor, obviamente, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice, quiten de ustedes, noten bien esto, quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, dice, y toda malicia. Antes, sigue diciendo, sean compasivos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, misericordiosos como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 hablan precisamente de esto. Ahora bien, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? ¿Qué es lo que Dios le inspira cuando escribe, cuando se dirige a la iglesia de Éfeso? Y bueno, es una palabra también aplicada a la vida de la iglesia actual. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en otras palabras? En el nombre de Jesús quiero yo decirlo en esta mañana. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió, vivir la vida, y quiero que noten bien esto, vivir la vida en Cristo no solamente es observar una lista de cosas que Dios prohíbe. Por ejemplo, podríamos hablar del decálogo, los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Ahí hay 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí a un hombre llamado Moisés, a un siervo de Dios llamado Moisés. Entre esos 10, el decálogo llamado, hablando de mandamientos, le dijo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, entre muchos. Pero que podemos observar, pero le decían que la vida en Cristo no solamente es eso. Observar, ver cosas que Dios prohíbe. La vida en Cristo, eso lo pienso yo así, la vida en Cristo es más.
aplicar buenas actitudes a nuestra vida y dejar las malas. En otra palabra, o dicho de otra manera, la vida en Cristo no solo es leer lo que Dios me prohíbe, lo que Él quiere que yo no haga, o lo que no es agradable delante de sus ojos. La vida en Cristo va más allá. La vida en Cristo es dejar de hacer lo malo. La vida en Cristo es pedirle a Jesús que me liberte del poder de ese pecado. La vida en Cristo es dejar de pecar y hacer lo que a Dios le agrada. Es hacer lo bueno. Eso prácticamente es lo que el Señor dice de esa manera cuando habla de ser misericordiosos, cuando habla de que nosotros seamos compasivos, dice ahí la palabra, en el nombre del Señor, para poder ser del agrado total de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero aplicar a esto para seguir avanzando lo que el idioma griego nos dice acerca de las palabras que el apóstol Pablo menciona ahí en Efesios, cuando habló a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4 y el versículo número 31, él menciona la palabra sean. En el idioma griego, la palabra sean es, demuestren siempre ser buenos y compasivos. Lo que Pablo está diciendo es de que lo veamos siempre en tiempo presente, que siempre tengamos bondad, que siempre seamos buenos con los demás. Y también menciona la palabra misericordiosos. En el versículo ya número 32, misericordioso significa que cuando perdonemos lo hagamos de un corazón tierno. De esa manera es como Él quiere que nosotros perdonemos. Dice, perdonándoos unos a otros. Perdónense mutuamente, es lo que el apóstol Pablo dice, y tenemos que hacerlo así, con un corazón tierno, para que ese perdón no sea solo meramente hablar, sino que nazca del corazón, para que el perdón sea de una forma estable en cada uno de nosotros y que no exista ya ninguna clase de resentimiento contra X o Y persona. La única manera de perdonar es a través del perdón divino. El apóstol Pablo continuó diciendo, imagínese usted, él continuó diciendo que nosotros ya fuimos perdonados y dice claramente en quién. Definitivamente es a través de la persona de Jesús. Ahí claramente dice que nosotros ya fuimos perdonados. Eso habla del perdón divino y fuimos perdonados a través del Señor Jesucristo. Entonces yo quiero recalcar algo ahí precisamente. No olvidemos, eso les quiero decir, no olvidemos, si hemos recibido el perdón, también nosotros, cada uno de nosotros, debemos de perdonar a quienes nos han ofendido. Quiero parafrasear algo muy especial. El capítulo 16 de Proverbios, en algunos versículos, dicen algo maravilloso, algo importante que puede ayudarnos para que nosotros podamos dar pasos de fe en cuanto a lo que es el perdón. Con misericordia dicen, y verdad se corrige el pecado. Eso lo dice el proverbista Salomón. Y con el temor de Jehová, dice la parte B de ese versículo, los hombres se apartan del mal. Hablo del verso 16 del capítulo, verso 6 del capítulo 16 de Proverbios. Y dice también en el verso 7, continuado, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Imagínense lo maravilloso que es el Señor. Cuando agradamos a Dios, usted y yo podemos tener enemigos hasta de muerte, si fuera posible. Pero el agradar a Dios continuamente en nuestra vida, apartándonos del mal, como dice el verso 6, ya en el verso 7 habla de los caminos del hombre, que cuando son agradables a Dios, dice que aún las personas que más nos puedan odiar en la vida, van a estar en paz con nosotros. Eso lo va a hacer la unción, el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer, según esta palabra, es agradar a Dios en todo lo que emprendamos en la vida. En el verso número 18 dice algo también importante del capítulo 16 de Proverbios. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Nos habla de orgullo. Y la otra parte dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Soberbia y altivez son sinónimo de orgullo. Antes de quebrantarse, el orgullo viene como un dardo del enemigo de Dios a la vida del ser humano para rebelarse contra Dios mismo, contra la familia, contra la esposa o el esposo y contra toda persona con la cual nos podemos relacionar. Pero también habla de que antes de la caída hay altivez de espíritu. Creo que son cosas que nosotros no debemos de poner en práctica en nuestra vida y, bueno, hacer todo lo que es agradable para el Señor. En el versículo número 19 dice también lo siguiente, en el nombre de Jesús: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay un texto que quiero traer a memoria que habla precisamente de que Dios al humilde dice que lo ayuda, lo levanta, pero al orgulloso, al soberbio, al altivo, dice que nada más lo ve de lejos, así como cuando usted va a una feria, a una barrera y mira que están toreando y todo eso. Bueno, los toros, muchos de los que no tenemos el hábito o la costumbre de estar cerca de ellos, los vemos de lejos. De lejos los miramos por el peligro que representan. Una persona orgullosa representa peligro también. Por eso la Biblia dice claramente que el Señor al orgulloso lo ve de lejos. Eso realmente es algo fatal. Eso realmente es algo que preocupa, porque lo que el ser humano necesita prácticamente es el acercamiento de Dios a nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos es que Dios esté cerca de nosotros. Tal vez no tanto que usted y yo estemos cerca de Él, pero sí es urgente que Él esté cerca de nosotros. El apóstol Santiago lo dice también en lo que él escribió. Dice que nosotros debemos de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Cuando Dios está cerca de nosotros hay bendición. Cuando Dios está cerca de nosotros hay paz, hay bendición. Entonces nosotros debemos de procurar estar siempre cerca de Dios para que Él nos ayude en todo lo que nosotros necesitamos. Y en el verso 25, hablando de ese mismo capítulo 16 de Proverbios, dice de la siguiente manera: hay camino que parece derecho al hombre, dice, pero su fin es camino de muerte. Eso dice la palabra. Estos versículos de este capítulo de Proverbios nos pueden ayudar a tratar lo que es la amargura, a tratar lo que es la falta de perdón en nuestro corazón hacia las personas que de una u otra manera nos han ofendido en la vida. Y para concluir este mensaje, quiero decir que por la relación y el roce que hay entre amigos muchas veces, entre familiares también y entre compañeros, es que se da prácticamente ese roce, donde hay ofensas, donde hay maledicencias también. Nos decimos de todo, porque hay inconformidades. No todos tenemos el mismo pensamiento o la misma forma de ver las cosas. Entonces hay inconformidades, hay diferencias, y muchas veces en el trabajo, en la familia, en el hogar, en el estudio, encontramos o tenemos ese tipo de problemas donde podemos ofender o nos ofenden a nosotros. Pero de manera muy especial, esto se da más que todo en el hogar. Podemos decir en el matrimonio también. ¿Por qué ahí es donde más se da este roce, esta relación? Porque es ahí donde día a día yo veo a mi esposa, ella me ve a mí, veo a mis hijos, veo a mi familia. A un compañero de trabajo, bueno, tal vez lo tendría yo que soportar 8 horas de trabajo. Si es que tanto roce ha habido, tanto problema hemos tenido. A un compañero de estudio, igual, mediodía. Familiares que cuando ya estamos separados porque hemos hecho ya nuestra propia vida, tal vez en un momento de visita ha habido algo de inconformidad y bueno, nos hemos ofendido. Y es bueno pedirle perdón al compañero en el estudio, en la universidad, yo no sé dónde pueda estar usted. Es bueno pedirle perdón al compañero de trabajo para que haya armonía, para que haya amor, aún haciendo las cosas para Dios. Porque en el mismo trabajo hay inconformidad, hay problemas. Entonces podemos pedir perdón. Claro, Dios espera que lo hagamos. Ya el proverbista lo ha dicho claramente que no tenemos que ser orgullosos, no tenemos que ser altivos,
sino que tenemos que ser hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres que aman a Dios, que obedecen a Dios y que le agradan en todos sus pasos. En el hogar es diferente. En el hogar, como decía, a un compañero de trabajo usted lo deja ver después de mediodía o después de la tarde. A un compañero de estudio usted lo deja de ver después de mediodía o después de la tarde también. Pero a su esposa y a sus hijos usted los va a ver en todo tiempo, de noche, de día, un fin de semana, siempre va a estar ahí. Entonces es en el hogar, es en el matrimonio donde más urge el perdón entre nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo. Termino de esta manera este mensaje y quisiera, en el nombre de Jesús, orar por su vida, orar por su matrimonio, por su trabajo, por sus estudios en esta mañana. Acompáñeme a orar y yo sé que el Señor hará algo maravilloso en su vida, hará algo tremendo en su matrimonio, hará que las cosas cambien para que todo camine sobre ruedas, para que todo sea de mucha bendición en su hogar, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que usted se encuentre. Oremos en este momento. Padre, en esta mañana te doy gracias. Te bendigo con todo mi corazón. Agradezco este privilegio, esta oportunidad que me das de poderme dirigir a las personas que nos ven, a los amigos que nos ven, a los hermanos que nos ven. La falta de perdón, Señor, es necesaria en nuestra vida. La falta de perdón es urgente en cada uno de nosotros. La falta de perdón es necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Perdonar es necesario en el nombre de Jesús, en familia, entre compañeros, en el hogar, en el matrimonio. El perdón es urgente, es necesario en nuestra vida. La falta de perdón, Señor, nos hace daño. La falta de perdón, Señor, es como un cáncer que va avanzando en nuestro corazón, en nuestra mente, que afecta a nuestro ser completo. Por eso en esta mañana yo te pido que a mis hermanos, mis amigos y compañeros que nos ven, nos ayudes a perdonar. Que doblegues nuestro corazón de humildad o con humildad y podamos perdonar al esposo, a la esposa, decirle cuánto le amamos a cambio del odio, a cambio de la rigidez, a cambio del orgullo, Señor, con el que podamos actuar. Yo te suplico en el nombre de Jesús que pongas en cada uno de nosotros y de los hermanos que nos ven, los amigos que nos ven a través de este video, que pongas humildad en cada uno de nosotros a cambio de la soberbia. Que pongas en nosotros el deseo profundo, no de venganza, sino un deseo profundo de amor, de amar a esa persona. De decirle, mira, te perdono, te hago libre en el nombre de Jesús. Perdono la ofensa, perdono el daño que me hiciste, aunque no sea fácil. En el nombre de Jesús quiero decirles que sí se puede hacer, sí lo podemos hacer. Gracias te doy, Señor, por tu palabra que he ministrado a la vida de quienes nos ven y nos escuchan en esta mañana. Que tu palabra no vuelva, como te lo pedí al principio, vacía a ti, sino que haga todo aquello por lo cual tú la envías. Que la palabra de hoy y el mensaje de hoy sea de mucha bendición para mis hermanos y mis amigos que nos ven. Muchas gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.